Bueno, pues siendo hoy jueves 9 de diciembre del 2021, por cierto, ayer muchos de ustedes no me escucharon, que ayer celebré mi 60º aniversario, o sea, 60 años de experiencia profesional. Un 8 de diciembre de hace 60 años comencé a trabajar como psicólogo a los 18 años. Bueno, 18 y medio. Y ayer pues hice aquí en casa una gran fiesta en honor a la Inmaculada Concepción, porque bajo su auspicio, bajo su protección e inspiración, es como me he desarrollado profesionalmente en lo que ahora ustedes captan como mi quehacer profesional. Muy bien. Felicidades, profesor. Tú Que sí me siga escuchaste adelante. ayer, Oliva, pero bueno, pues Claro que sí, felicidades. gracias, Oliva, muchas gracias. Entonces, hoy nos toca hacer un mini repaso sobre un tema que ya vimos en este grupo y los que están en otros grupos también ya lo deben haber escuchado, que es el tema de las endorfinas. Explico brevemente para introducirlos al tema de hoy. El tema de hoy se va a llamar ¿Cómo fabricar nuestras propias endorfinas? Es una lista de más de 50 cosas que a lo mejor no terminamos de ver hoy, pero no importa, comenzamos a platicarlas. Y como introducción, me permito recordarles qué son las endorfinas y qué efectos hacen en la salud humana. Bueno, pues las endorfinas son la principal droga, es una droga que se produce en el encéfalo, es decir, en el cerebro humano, y que tiene características, esta droga, muy especiales. Es una droga muy potente, muy poderosa, 10 veces más poderosa que la morfina o que la cocaína, sin las propiedades destructivas que tienen estas drogas. Las endorfinas, por el contrario, propician la vida, la salud y 5 efectos que a continuación voy a explicarles, para que con mucho gusto se pongan a aterrizar, se pongan a realizar las acciones que los van a llevar a conseguir endorfinas. Las endorfinas no se venden en las farmacias, las endorfinas no se fabrican en alguna receta de cocina, no existen en alguna fruta, verdura o comida como tal, sino que todas ellas, en sus muy variados tipos y clases y formas, están producidas, lo repito, en el cerebro humano, concretamente en la región llamada encéfalo, que es la parte principal del cerebro, el encéfalo. Ahí se producen las endorfinas. ¿Y cuáles son los efectos que tienen las endorfinas sobre la vida humana? Bueno, pues cuando se descubrieron, se les llegó a llamar la droga de la felicidad, la droga de la alegría. Y yo concretamente las llamo, de una manera más apropiada, las drogas de la salud. Y también las drogas de la vida. ¿Por qué? Porque producen 5 efectos maravillosos que ninguna medicina, ninguna comida, ninguna droga va a poder causar en nosotros. ¿Cuáles son entonces los efectos de las endorfinas? En primer lugar, las endorfinas, y esto les va a encantar a las señoras sobre todo, retrasan el proceso de envejecer. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a los 60 años vas a tener menos arrugas que las personas que teniendo tu misma edad no saben producir endorfinas. ¿Por qué no saben? Pues porque no tuvieron noticias de ese tipo de cursos que ustedes sí están tomando, con gran beneficio para su salud y su vida. Entonces, repito el efecto número 1,
retrasan el proceso de envejecer. Pero aparte de que la persona que produce endorfinas, incluso a los 80, ¿sí? Muchos me han preguntado, oye, Juan Bosco, ¿y cómo es que no tienes arrugas? Bueno, aquí estoy, me pueden observar, salvo una pequeña barranquita que tengo aquí en la frente, pues ya voy a cumplir 80 y puedo presumir de que no tengo arrugas. ¿Y eso por qué? ¿Me pongo alguna crema, tomo algún tratamiento, me hice algún injerto de piel? Ah, no, para nada. Lo que pasa es que desde hace muchas décadas yo descubrí, gracias a Dios, como un don del cielo, la manera de producir endorfinas. Y es lo que hoy les voy a compartir. No nada más vamos a saber qué son y qué efectos hacen, sino que además vamos a ir conociendo, como un tema central dentro de este grupo, qué efectos producen las endorfinas, pero sobre todo, cómo obtenerlas. ¿Qué nos toca hacer hoy y mañana y el resto de nuestros días para tener el goce, el disfrute, las ventajas de la producción de endorfinas en nuestro propio encéfalo? Muy bien, entonces el primer efecto, ya lo dije y lo repito por tercera vez para que se lo vayan aprendiendo, las endorfinas retrasan el proceso de envejecer. El corazón envejece más despacio, la piel no se arruga, el hígado no echa grasa, los riñones no se echan a perder, todo nos funciona muy bien porque aunque tengamos una edad avanzada, el proceso de envejecer está como detenido por las endorfinas. Sí, algún día habremos de morir porque pues por efectos del pecado original perdimos el don de la inmortalidad, pero la larga vida de los que disfrutamos, aquellos que generamos endorfinas intencionalmente, es una vida que se vive con mucha calidad, con mucha lucidez, y las enfermedades que se llegan a tener no son tan severas ni son tan dolorosas o incapacitantes como las que sufren las personas que no generan endorfinas. Ese fue entonces el efecto número 1. Efecto número 2. Apréndaselo, por favor. Veo que, por ejemplo, Fabi está tomando notas, qué bueno, pero de cualquier manera la lista la voy a subir al chat del grupo y a los chats individuales de los que no están en algún grupo y son mis invitados. El efecto número 2 es que las endorfinas producen estados de alegría muy intensa. Es como una borrachera en la que no pierdes los sentidos, no pierdes la capacidad de conducir un automóvil, de mantenerte en equilibrio, pero te sientes eufórico. Te sientes no solo alegre, no solo contento, te hacen sentir eufórico, que significa una alegría desbordante, una inmensa alegría, ¿no? Muy bien, ese es el efecto número 2. Por eso muchos autores inteligentes, conocedores, estudiosos del asunto, las llamaron al principio, cuando fueron descubiertas, allá por el año 1975, se les llamó la droga de la felicidad. Pero como la felicidad en este mundo no existe, sino únicamente cruzando la raya de la vida física a la vida eterna, yo prefiero llamarles la droga de la alegría o la droga de la euforia, que es la alegría extrema, que llegan a producir las endorfinas en personas que sabemos producirlas con frecuencia, con intensidad, con calidad y como una forma de vida. Ese es el efecto número 2. El efecto número 3 es que son un analgésico muy poderoso. Miren, les voy a poner un ejemplo que me ocurre con mucha frecuencia. Cuando el dolor de la neuritis me arrecia, que es, pues, es caprichoso, yo no sé en qué momento me va a apretar ese dolor, basta con que mi esposa
me ponga aquí, en el hombro, generalmente es donde más me duele, o en la axila, o en la parte anterior de la axila, ya cerca de la espalda, con que me ponga vigorosamente su mano, me produce endorfinas, o su pie, generalmente la mano o el pie, porque a lo mejor estamos acostados juntos o estamos en un sofá viendo un rato la tele o platicando. Entonces, el contacto físico de su mano o de su pie con la herida interna que tengo, que se llama neuritis, genera analgesia. ¿Esto qué quiere decir? Que las endorfinas son, efecto número 3, analgésicos muy poderosos. Analgésico quiere decir supresores del dolor y son más efectivos que una aspirina, que un Dolac, que un Tylex, que cualquier cosa es de esas que tomamos para reducir los dolores de cualquier enfermedad o de cualquier trastorno respiratorio o de algún otro tipo. La creación de endorfinas nos da más analgesia que cualquier otra cosa. Ese fue el efecto número 3, analgesia. ¿Cuál es el efecto número 4? El efecto número 4 es que nos da más energía. Más energía. Al rato voy a decir cómo se obtienen las endorfinas, cómo obtenemos energía. Y la energía no se obtiene principalmente ni únicamente de lo que se toma o se bebe o se come. Las endorfinas que producen energía, como lo vamos a ver en un ratito más en esta sesión, son producidas por multitud de acciones que podemos emprender. Y esas acciones que hoy voy a explicar nos van a dar mucha más energía de la que disponen las personas que no saben lo que hoy voy a explicarles. ¿Para qué? Por ejemplo, hace un rato Luis Fernando preguntaba que por qué, a pesar de que duerme bien, a lo largo del día se puede sentir cansado. Y mi respuesta es porque pues no ha aprendido, pero ahora lo va a hacer, a generar endorfinas. Y en la medida en la que todos nosotros generemos endorfinas, vamos a disfrutar del cuarto efecto, aparte de los otros 3 que ya mencioné, que es tener muchísimo más energía para cualquier cosa que durante el día tengamos que hacer. ¿Bien? ¿Quedó claro el cuarto efecto? Bien. Y el quinto efecto probablemente es el más maravilloso de todos. El quinto efecto se llama fortalecimiento del sistema inmunológico. De hecho, cuando he ido a visitar a algunos especialistas a ver si me ayudan a superar esta neuritis postherpética con la que ya tengo casi un año, me han dicho que no he recaído en la infección llamada herpes zóster porque tengo un sistema inmunológico muy fuerte. Y que si yo no tuviera ese sistema inmunológico, ya me hubieran pasado muchas cosas muy desagradables. Por ejemplo, me hubiera enfermado del COVID, porque he andado en muchos lugares donde la gente no se cuida. Por ejemplo, cuando voy a misa, pues muchísima gente apeñuscada no se está cuidando y pues yo prefiero ir a misa que no ir. Aunque bueno, también hay que buscar algún lugar con menos desventajas, alguna iglesia menos apeñuscada de gente. También me han dicho mis doctores que no me ha regresado el herpes zóster como infección, precisamente porque a lo largo de mi vida, afortunadamente, tengo muchas fuentes de endorfinas. ¿Sí? Entonces, el quinto efecto de las endorfinas es fortalecer el sistema inmunológico. Así que entonces, repasemos rápidamente los 5 efectos, pero no los voy a decir yo, sino que los van a decir ustedes. A ver, ¿cuáles son?
¿Alguien que me diga cuál fue el primero? Retrasar el proceso de envejecer. Retrasar el proceso de envejecer es el primero. ¿Quién me dice el segundo? Luis Fernando, Jesús, Ivonne. Yo, doctor. Adelante, Yo, Adrián. ¿Sí? Produce estados de alegría extensa. Muy bien. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llaman los estados de alegría intensa? Ah, Se es llama intensa. Yo pensé que era extensa. intensa, no extensa. Intensa. Y se llaman euforia. Ese fue el segundo. Euforia. El tercer efecto, ¿cuál sería? El tercero ¿Sí? son analgésicos muy poderosos. Analgésicos muy poderosos. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál sería el cuarto? A ver, Ivonne, te lo pregunto a ti directamente. O María, ¿cuál es el cuarto efecto? La alegría, doctor. Energía. La energía. El cuarto efecto es que producen energía extra. No confundas energía con alegría. Ok, doctor. Muy bien. Y el quinto efecto. No, el que a mí el efecto, ejercicio. perdón, Ivonne. Es que, ¿sabe qué, doctor? A mí yo donde tomo energía es en el ejercicio. Bueno, Y no, eso es que el ejercicio es una de las formas de producir endorfinas. Okay. Repito, el ejercicio No, ese es es una de las formas de conseguir endorfinas. Y eso te da energía. Sí, y sí. Porque si Y me pone de muy bueno. Ah, bueno, ahí tienes. Te pone de muy buen humor. Porque estás generando endorfinas con el ejercicio físico. ¿Bien? Correcto. Sí, doctor. Entonces ya vimos los 5 efectos de las Falta el quinto. ¿Cuál sería el quinto, María Varela? A ver, Sí, dinos doctor, el quinto, María. es longevidad, reducen la velocidad del proceso de envejecer. No, el quinto no es ese, ya. El No. primero ¿No es es este? ese. El primero es que reducen el proceso de Oh, sí, envejecimiento. sí, Ese fue el primero. exacto. El quinto, Sí. ¿cuál es? Fortalecimiento del sistema inmunológico. Sí, Correcto. inmunidad, exacto, Muy inmunidad, bien. sí, exacto, sí. Fortalecen el sistema inmunológico. Exacto, sí. Entonces eres menos vulnerable a los bichos, a las bacterias, a los microbios, a los virus. Y aunque anden por ahí paseándose por tu cuerpo, el sistema inmunológico se encarga de liquidarlos o de incluso no permitir que hagan daño o de no permitir que lleguen a órganos vitales para mantener la vida. Bien, entonces ya tenemos rápidamente las endorfinas, son una droga que produce el encéfalo mediante ciertas acciones que ahorita voy a detallar y que producen esos 5 maravillosos efectos. Longevidad, lucidez, alegría, energía, fortalecimiento del sistema inmunológico. Bien, ahora vamos a ver, ¿y cómo fabricamos nuestras propias endorfinas? ¿Cómo le hacemos para poder generar endorfinas? Claro, la más conocida, aunque en este país muy poco practicada, porque somos un país con sobrepeso mórbido, tal vez no tanto como Canadá o como Estados Unidos, pero México es un país de gorditos, ¿no? Lo cual no quiere decir que estén bien alimentados, porque muchas veces la persona con sobrepeso mórbido tiene problemas de alimentación. Vamos a ver de la larga lista que tengo aquí disponible para compartir con ustedes, voy a ir extrayendo las que por hoy me parezcan más prácticas para este grupo.
más aplicables para este grupo. La primera manera de producir endorfinas posiblemente les va a parecer sorprendente, pero así es. Y consiste, ojo, lo voy a decir despacito, consiste en abandonar la expectativa de hacer que el otro cambie. Porque para el otro soy yo. Y él espera, para cambiar él, que primero cambie yo. ¿Y qué sucede en nuestro organismo cuando vemos que por más que se lo pedimos, por más que se lo exigimos, por más que lo manipulamos, que le gritamos, que lo maltratamos, que lo juzgamos para lograr que él cambie? ¿Qué sucede cuando vemos que no cambia? Que no quiere cambiar, que no sabe cambiar, que no puede cambiar. ¿Qué nos pasa a nosotros, los que estamos luchando para que el otro cambie? ¿Qué nos sucede? Nos frustra. Nos frustramos horriblemente. Y Me entonces, canso, ¿perdón? me canso mucho, me canso emocionalmente, doctor. Te cansas emocionalmente de estar esperando que el otro cambie. Sí. Bien, entonces, ¿cuál es la manera número 1 que voy a explicar en esta sesión para conseguir endorfinas? La redacción dice así: abandonar la expectativa de hacer que el otro cambie. Porque para el otro soy yo. Y él espera lo mismo de mí. Si tú abandonas la expectativa de que el otro cambie y comienzas a cambiar tú, aunque el otro no cambie, vas a estar generando endorfinas, no te vas a sentir frustrado, enojado, no vas a sentir ese efecto que relató Ivonne, de sentirse triste, de sentirse debilitada, desencajada, desangelada, sino que al abandonar la expectativa de que el otro cambie y decidir cambiar tú, no mañana, sino hoy antes de medianoche, si tú te enfrentas a hacer los cambios en tu persona que sabes que te conviene hacer, en ese mismo instante comienzas a generar endorfinas. Y estas endorfinas que estás generando, al abandonar esa falsa expectativa de que el otro cambie, te va a ayudar maravillosamente a lograr tu cambio, porque las endorfinas te van a ayudar a hacerlo. Bien, este es el primer efecto y pregunto, ¿está suficientemente explicado o hay alguna duda o algo que tenga que aclarar o me paso al segundo? Para mí una observación, profesor. Cuando estamos haciendo ese cambio que nos está diciendo de abandonar la expectativa. Ajá, de que el otro cambie. En ese cambio no es como un ignorar completamente a la persona. No, es Ajá. no estarle exigiendo que cambie. Ajá. Pero no es estarla ignorando. Más bien la estás aceptando. Ajá. La estás aceptando. No estás pidiéndole que cambie. No estás esperando que cambie. Por eso dice abandonar la expectativa de que el otro cambie. Pero eso no quiere decir abandonar a la persona. Lo que abandonas es tu expectativa, pero no abandonas a la persona. Uh-huh. ¿Te quedó claro? O sea que se acepta a la persona como la persona que es, aceptando que no va a estar al nivel que yo quiero en el momento que yo quiero. Exactamente, pero tú sí puedes estar a la altura que tú quieres y que a ti te conviene. Correcto. Vas a ser el mejor ejemplo para el otro. De acuerdo. Bien, ya quedó claro. Gracias. Que no se trata de Muchas abandonarlo, sino se trata de abandonar la expectativa de que el otro cambie. Correcto. Bien. Gracias. Súper. Entonces vámonos a la segunda forma de conseguir endorfinas.
Hay una cosa muy simple que incluso se le ha hecho mucha publicidad y muy pocas personas toman en cuenta. Aliméntate bien, con proteínas vegetales y animales, verduras, fibras y frutas. Y sobre todo, sé consistente. Les voy a pedir que si quieren hacer la tarea completa de alimentarse bien, escriban en la red, escriban en su buscador web, escriban estas palabras: alimentos ricos en pH elevado. pH elevado. pH Muy bien. elevado. El pH elevado Acuérdate. lo tienen el aguacate, el limón, los cítricos, el ajo, y la lista es larga. Si ustedes incluyen en su alimentación cotidiana alimentos con proteínas vegetales y animales, verduras, fibras y frutas, pero que tengan un pH elevado, les garantizo que no les va a dar nunca el COVID, por ejemplo. Porque el virus del COVID aguanta hasta 7 grados de pH. Y todos los alimentos que mencioné tienen un pH muy superior a 7. Luego, entonces, el virus se aniquila con un pH elevado. No hay medicamentos, hay alimentación para eso. ¿Sí? La mejor forma de prevenir el COVID es la alimentación rica en pH elevado. ¿Quedó claro? Magnífico. Sí. Muy bien. Pero una observación. Una observación, pregunta, sí. Sí, en esto de alimentarnos bien, también yo creo que sería apropiado. En el caso acá donde yo vivo, sabemos que las comidas están muy procesadas, con muchas hormonas, químicos y etcétera. Evitarlas hasta donde sea posible. Correcto, buscar de ser posible lo más saludable orgánico, y natural, lo orgánico. Correcto. Sin incurrir en las exageraciones de los veganos. Que sean de pastoreo y esas cosas, ¿verdad? Lo más naturales posibles, lo más frescos y naturales posibles, sin caer en la exageración de esa secta que se llama los veganos. ¿Sí? No, para nada. Eso ya es una enfermedad mental. Bien, claro. Otra tercera forma de conseguir endorfinas. No compitas contra nadie. Compite únicamente contra ti mismo. Repito, no compitas contra nadie en ningún orden de la vida. En ningún plano de la vida compitas contra otros. Compite contra ti mismo. Si tú compites contra otros, muy probablemente vayas a ser derrotado. Siempre habrá alguien más bonito, alguien más inteligente, alguien más culto, alguien con mejor condición físico-atlética, alguien más fuerte, alguien más ducho en el manejo del idioma. Siempre habrá personas que te superen, así es la vida. Entonces, no vale la pena competir contra otros, porque te vas a pasar la vida desgastándote en muchísimas derrotas. Lo inteligente es competir contra tus propias limitaciones, competir contra tus miedos, competir contra tus limitantes, competir contra tus paradigmas, competir contra tus sentirte chiquito, orejón y tonto en alguna circunstancia. Enfrentar las cosas, agarrar el toro por los cuernos, se dice por acá. Si tú te vuelves competidor contra ti mismo, es segurísimo que vas a generar endorfinas y vas a obtener los 5 efectos mencionados. Muy bien. Volviendo nuevamente a esta cuestión alimenticia que se me pasó, debería haber dicho al mismo tiempo que lo que dije sobre el alimento alto en pH, hay una regla para producir endorfinas, que es justamente al revés de lo que la gente hace.
Cuando la gente se siente triste, deprimida, enojada, lo que hace es consumir muchos carbohidratos, muchos azúcares, muchas grasas. Bueno, ese es un error gigantesco, porque por el momento te vas a sentir mejor, pero a mediano y a largo plazo se dice 1 milisegundo en tu boca y una eternidad en tus caderas. ¿Sí? Así, tremendamente trágico. Entonces, el segundo consejo alimentario para producir endorfinas es consume pocos carbohidratos. Poca sal, poca azúcar, poca harina refinada, pocas grasas. Y como lo decía Oliva sabiamente, no consumas alimentos chatarra procesados. Y mantente durante el día tomando mucha agua. Una persona debe consumir cuando menos de 3 a 3,5 litros diarios de agua. Claro, tiene mucho que ver su peso físico. No es lo mismo pesar 60 kilos que 80 o 90. Pero de todas maneras, la regla es beber mucha agua constantemente durante todo el día. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano está formado por 85% de agua. Entonces, el beber agua es mantener al cuerpo hidratado y por lo tanto tu cerebro va a funcionar muchísimo mejor y al funcionar tu cerebro muchísimo mejor, va a estar con muchísima más aptitud tu cerebro para producir endorfinas. Bien, continuamos. Otra manera de producir endorfinas es decidir que el cambio comienza hoy. No dejes para mañana lo que puedes comenzar hoy. Cuando una persona deja de hacer hoy lo que debe, lo que conviene, lo que procede hacerse desde hoy, entonces se utiliza un verbo para describir esa conducta que consiste en ir dejando para mañana lo que procede hacerse hoy. El verbo en castellano se llama procrastinar. En inglés es casi idéntico. Procrastination. O to procrastinate. Procra es la doble R en la pro y R en la cra. Procrastinar. Que significa, tanto en inglés como en español, ir dejando para mañana lo que conviene hacer hoy y mañana vuelves a dejar para pasado mañana lo que tuviste que haber hecho mañana. Y así sucesivamente. Bien. Esa, pues, es otra forma de conseguir endorfinas. Evitar la procrastinación. Lo que tengas que hacer, hazlo hoy, sin posponerlo. De una vez. Enfrentar las cosas te va a producir el enorme placer, la enorme satisfacción de haber obtenido objetivos muy difíciles de lograr. Otra manera de conseguir endorfinas, y esto es muy eficaz y probablemente a muchos de los que en estos momentos me están escuchando les conviene hacerlo de inmediato, es abandonar el juego de la víctima. Abandonar la autocompasión, abandonar las excusas, los pretextos y las explicaciones, dejar de sentirse víctima y hacer lo que procede a hacerse. Sobre todo cuando uno, como en mi caso, tiene enfermedades tan dolorosas y tan largas, pues la tentación es tirarse a la hamaca, darse por vencido y decir, pues ya ni modo, ya me cargó la huesuda, ya perdí en la vida. No, hay que seguir luchando. Retroceder, no, ni para tomar vuelo. Y en nuestra cultura latina se da muchísimo el juego de la víctima. Las personas que con facilidad se dan por vencidas y que entonces caen en la autocompasión,
en las excusas, los pretextos y las explicaciones para, en vez de hacer las cosas que conviene hacer, viven el juego de la víctima, dan excusas, dan pretextos, dan explicaciones, pero no hacen lo que les conviene, lo que les toca hacer. Si abandonas el juego de la víctima y te pones a hacer lo que sabes en el fondo de ti, que te conviene hacer, que debes hacer, que urge que hagas, tu cerebro inmediatamente empieza a generar endorfinas, te da energía, te da alegría, te da fortalecimiento, retrocedes o ralentizas tu envejecimiento, mejoras tu sistema inmunológico y con todo eso te encuentras con mucho más aptitud para abandonar el juego de la víctima. Luego tenemos que la práctica de las obras de la misericordia generan enormes oleadas de endorfinas. Yo puedo decir que el momento del día, aparte de mi profunda, constante y maravillosa relación con mi esposa, que es mi fuente número 1 de endorfinas, una relación conyugal bien avenida, es una maravillosa fuente de endorfinas. Pero hay una segunda casi al mismo nivel que la anterior, y es enseñar al que no sabe. O consolar al triste. Búsquense en la red, escriban obras de misericordia. Escríbanlo, apréndanselas y practíquenlas. ¿Por qué? Porque practicar las obras de misericordia, tanto físicas como espirituales, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, dar posada al peregrino, consolar al triste, proteger al débil, son maravillosas fuentes de producción de endorfinas. No solamente le hacemos el bien al otro, nos hacemos el bien a nosotros mismos, practicando las obras de la misericordia, tanto espirituales como físicas. Para no hacer yo toda la tarea y quitarles a ustedes la responsabilidad de hacerla, prefiero entonces que escriban en su buscador de la red obras de la misericordia y escojan la que por donde quieran puedan empezar a practicar las obras de la misericordia. También están en el Catecismo de la Iglesia Católica y bien explicaditas. Bien explicaditas. Cualquiera de las obras de misericordia son una formidable fuente de creación de endorfinas para el que las hace. Hagan la prueba. Porque muchas veces personas tristes o deprimidas, cansadas, agobiadas por la vida, como muchos aquí en el grupo me han preguntado, ¿y ahora qué hago para salir de este embrollo? ¿Qué hago para salir de esta tristeza? ¿Qué hago para salir de esta depresión? Practica las obras de misericordia y te vas a sentir de maravilla. Sobre todo si las haces cotidianamente, habitualmente, frecuentemente, intensamente. Muy bien. Otra que yo practico muchísimo desde los 5 años y es uno de mis secretos de seguir joven. Estudiar habitualmente. Estudiar por placer, por gusto, por diversión. No se trata de estudiar para pasar un examen. No se trata de estudiar para obtener un título. No se trata de estudiar para conseguir un puesto. No, se trata de aprender para disfrutar del conocimiento. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia es una de las 3 grandes potencias con las que Dios nos creó. Inteligencia, memoria y voluntad. Y el hecho de enfocarnos al estudio habitual nos permite
usar el cerebro. Y al usar el cerebro, ¿qué creen? No envejece. Un cerebro que se utiliza no envejece. A diferencia de un bíceps o de un cuádriceps, de los músculos del cuerpo, los pectorales, los bíceps, los cuádriceps, los tríceps, hay muchos músculos en el cuerpo. Cuando se usan, se cansan, se desgastan y envejecen a cierta edad. Pero el cerebro a cualquier edad, mientras más lo uses, más joven lo tienes. Y al tener un cerebro más joven, por el afán de leer, el afán de estudiar, el afán de escribir, el afán de aprender, tu cerebro sigue funcionando como si tuvieras 20 años. Y conservas la memoria, conservas la inteligencia, fortaleces la voluntad, pero sobre todo generas endorfinas con los 5 efectos que expliqué al comenzar la sesión. Otra forma de conseguir endorfinas, formidable, extraordinaria, prácticamente infalibles, es evitar toda violación intencional contra la ética universal. Dicho de otra manera, evitar el pecado y las ocasiones de pecar. Evitar el pecado y las ocasiones de pecar. Aquí vale la pena aclarar algo. El pecado en sí, la lujuria, la codicia, el odio, la envidia, la pereza, cualquier vicio capital, produce endorfinas, ciertamente, pero con una diferencia respecto de las endorfinas que producen los actos virtuosos. La diferencia es muy dramática. Las endorfinas que se producen con la comida en exceso, con la bebida, con las drogas, con cualquier pecado de carácter sexual, de carácter sensual, con cualquier violación a las normas éticas de nuestra fe católica, de nuestra moral universal. Cualquier violación produce endorfinas, pero duran muy poquito. Le voy a poner en números. Las endorfinas que consigues con lo que en el nombre vulgar se llama pecado o se llama vicio, te duran unos cuantos minutos. Aquí aplica aquel famoso dicho del borrachito que le dice a Dios: ay, Dios mío, si en la borrachera te ofendí, en la cruda me sales de bien. Yep. ¿Por qué? Porque aunque durante la borrachera se sintió eufórico, se sintió fuerte, se sintió campeón, se sintió el amo del mundo, se sintió invencible y retó a Juan Camaney a los trancazos, ¿cuánto le duró la euforia producida por el alcohol? Está científicamente comprobado. No dura más de 25 minutos. El efecto endorfinizante de las bebidas alcohólicas. En cambio, el efecto endorfinizante de evitar el chupe, de evitar el trago, de evitar el alcoholismo, te dura ¿cuánto? Toda la vida. Te dura siempre. Y esto aplica a cualquier vicio y a cualquier pecado. Cualquier pecado te causa placer momentáneamente. Es indudable. Pero cualquier acto virtuoso te causa placer por el resto de tu vida. Cualquier acto virtuoso, en cualquiera de los mandamientos de la ley de Dios, de las obras de misericordia, como ya lo dije, te crea endorfinas para toda tu vida. Sin la menor duda. Otra fuente de endorfinas maravillosa
haz de la hora de la comida un momento íntimo para que en la familia se dé intercambio de caricias, tiempo y reconocimiento. Haz de la comida un momento sublime para lograr el intercambio de caricias, de tiempo y de reconocimiento. Formidable fuente de ejercicio. Y aquí aparece en mi lista lo que mencionaba Ivonne. Haz ejercicio, pero no compitas contra otros, ni te canses demasiado, ni contraigas riesgos temerarios. Protégete, cuídate, quiérete a ti mismo, pero no dejes de hacer ejercicio. Al menos de 3 a 4 veces por semana. El ejercicio te genera endorfinas inmediatas. Desde que estás haciendo el ejercicio, estás generando endorfinas. Pero a diferencia de los vicios, las endorfinas que producen el ejercicio se quedan contigo de por vida. Y te mantienen joven, te mantienen lúcido, te mantienen con energía, te mantienen alegre, de buen humor, fortalecen tu sistema inmunológico, pero necesariamente tienes que hacerlo, conviene hacerlo de manera habitual para que se obtengan los efectos endorfinizantes que expliqué al principio de la sesión y que ahorita rápidamente acabo de explicar. Hay otra manera extraordinaria de lograr generar endorfinas. Y primero voy a explicar el título de este procedimiento. Voy a mencionar cómo se llama y luego voy a explicar cómo se hace o en qué consiste esto que voy a nombrar a continuación. El título de este procedimiento se llama Haz el inventario de los poderes que tienes cedidos ante notario a otras personas. Haz el inventario de los poderes que tienes cedidos ante notario a otras personas. Por ejemplo, el poder que dice, tú, esposo mío, puedes hacerme infeliz. Tú, esposa mía, puedes hacerme llorar. Tú, hijo mío, puedes hacerme la vida de cuadritos. Tú, papá, me puedes tener sometido. Tú puedes obligarme a callar en público y en privado, aunque seas injusto y yo tenga la razón. Yo te he concedido el poder notarial de hacer de mi vida una tragedia. Quiten ese poder. Primer paso, identificar por escrito a quién le concedieron algún poder. ¿Y en qué consiste ese poder? El poder de hacerte sentir desdichado, el poder de hacerte sentir deprimido, el poder de hacerte sentir inútil, el poder de hacerte sentir inferior. Todo eso lo vas a retirar. Es más, lo más conveniente es escribirlo y darle la carta de retirar poderes. Esposo mío, papá mío, hijo mío, hermano mío o lo que sea mío, a continuación de estos momentos de mi vida, nunca podrás volver a hacerme llorar. Hagas lo que hagas y digas lo que digas, ya no tienes ese poder. Hagan la prueba. Tiene un efecto formidable. Y si no se atreven a escribirlo, cuando menos háganlo. Háganlo y aplíquenlo. Retiren los poderes notariales que tengan entregados a quien sea. Encontré esto en internet. Bien, esa es otra manera de generar endorfinas. Retirar los poderes notariales que has entregado a lo largo de tu vida a alguien y que te mantienen
triste, deprimido, enojado, impotente o con sentimiento de inferioridad. Háganlo, por favor, desde hoy mismo. Sobre todo aquellos de ustedes que están en terapia conmigo, en evaluación, en tratamiento. Es maravilloso cómo en cuanto ustedes empiecen a hacer esto, su vida puede cambiar de golpe y porrazo, rapidísimamente. Otra manera de generar endorfinas. Perdonar. Evitar el veneno de los resentimientos. Ir por la vida con rencores es como llevar maletas, una maleta de 40 kilos en cada mano. Y como no eres campeón atlético de levantamiento de pesas, pues no las vas levantando y llevando con ligereza y fuerza. Las vas arrastrando. Y en el hecho de arrastrarlas, tu vida se retrasa. Tu vida se vuelve lenta, torpe. Se vuelve inútil, llena de obstáculos, llena de pesos indebidos. ¿Por qué? Porque estás cargando el literal veneno de los resentimientos. Esto es tan serio, esto es tan importante, que fíjense cómo se define el hecho de no perdonar. Se define así y les ruego que tomen nota. No perdonar consiste en tomarse uno mismo una copa de veneno con la intención de que el otro se muera. Así es. Repito el concepto por su extraordinaria valía. Y con esto daríamos por terminada mi exposición para pasar a sus preguntas, comentarios, aportaciones, dudas, como siempre, la plática con el grupo que suele ponerse muy interesante. Repito, el último consejo para generar endorfinas. Perdonar para abandonar el veneno que son los resentimientos. ¿Por qué? Porque en efecto, no perdonar consiste en tomarse uno mismo, aquí está, una copa de veneno con la intención de decirle al otro, muérete tú, porque ya me tomé la copa de los resentimientos. ¿Quién se va a morir? ¿El otro o tú? Evidentemente tú, porque los resentimientos van formando una capa tóxica en el organismo, que mi maestro de endocrinología nos las explicaba de una manera muy brillante y muy sencilla. Imagínense la vía de un tren, de un ferrocarril. Los resentimientos consisten en que los durmientes de la vía, en vez de ir por debajo de los rieles, estén por encima de los rieles. Llega el tren, ¿y qué va a pasar con el tren? Desde la primera máquina, pues se descarrila y se matan cientos de pasajeros. Y si no se matan, cuando menos el tren se descarrila y queda inservible por varias semanas mientras tardan en levantarlo y volver a componer la vía. Pues aquí, ¿cuál es el tren y cuál es la vía? El tren son los estímulos nerviosos que viajan por nuestro cuerpo y la vía son los nervios. Y cuando una persona tiene resentimientos, los estímulos no viajan con facilidad, se atoran en los nervios y causan infinidad de trastornos psiquiátricos, emocionales, de depresión, de ira, de tristeza, de sentimiento de inutilidad y de fracaso. Así que a todos nos conviene perdonar, no solamente porque es una manera de reconciliarnos con el prójimo y observar la ley de Dios, sino que es una manera de conservar la salud, porque el hecho de perdonar nos va a producir una verdadera y maravillosa oleada de endorfinas, en vez de producirnos una brutal oleada de toxinas. Bien, pues hasta aquí llegamos con la exposición del día de hoy. Todos los consejos que les he dado están en una lista larga. Les voy a enviar al chat, tanto individual como grupal, de todos los que están aquí presentes, para que, aparte de que espero que los hayan anotado por ahí,
los tengan como un proyecto de vida sobre el cual vamos a seguir profundizando en las próximas sesiones. Bien, pues como siempre comenzamos ahora con nuestras preguntas, comentarios, aportaciones y todo lo que quieran preguntar, dudar, aportar, etcétera. Los escucho, por favor. Adelante. Profesor, yo para Adelante. mí Oliva. también el generar endorfinas, para mí es también muy rewarding, ¿cómo se dice? Remunerado, que Es muy ayudara- remunerativo. exacto. Generar endorfinas haga muy bien. Sí, cuando yo estoy entrenando a otra persona a que sea mejor, eso me causa mucha satisfacción porque veo su crecimiento. Puede ser tanto espiritual, incluso físico, cuando doy consejo y lo aceptan y pueden superar su calidad de vida física o espiritual. Ajá. También para mí la oración y el cocinar. Claro, por supuesto. De hecho, lamentablemente no recordé al momento de estarles explicando, no recordé esa formidable fuerza que nos da la oración. La oración nos da una cantidad maravillosa de las endorfinas de la mejor calidad. Sobre todo cuando la oración es intensa, frecuente y habitual. De hecho, el gran remedio que dan los más grandes santos de la historia es: cuando estés triste, ponte a orar. Es un remedio infalible contra la tristeza. No el rezo como el perico, la oración verdadera en la cual intimas con Dios. Y bueno, cocinar pues es la práctica, otro de los grandes remedios para generar endorfinas es la práctica de algún hobby o pasatiempo. Y si tu hobby o pasatiempo es cocinar, pues qué mejor, te vas a enriquecer de endorfinas de una manera colosal. ¿Sí? Sí, como usted también lo mencionaba en la ocasión, el escalar montañas. Sí, de hecho, cuando yo era joven, pues era una de mis principales maneras de generar endorfinas, ¿no? El montañismo. Sí, yo, el ir a caminar en las montañas, a veces con nieve, a veces que está bastante frío, y sentir ese frío que cala, y ese mismo frío, la acción de estar caminando te genera calor, y es un contraste bien interesante. Me encanta eso. Formidable. Pues mientras puedas, no dejes de hacerlo. Muy bien. Así es. Muy bien, Gracias. gracias por enriquecer de manera tan brillante al grupo. ¿Quién más quiere decirnos algo, participar, preguntar, dudar, comentar, aportar, lo que gusten? Este grupo no se ha caracterizado mucho por ser platicador como mis otros grupos. Siempre le he dicho a este grupo, el grupo silencioso, pero a ver, vamos a romper el paradigma del silencio y atrévanse a participar. Ay, pues no me dejen hablar mucho, porque yo de que me dejan. Mejor los invito a que participen, compañeros. Pues sí, anímense. Muy bien. Antes de que yo... A ver, Ivonne, ya se prendió tu cuadrito amarillo. Sí, doctor. Bueno, pues yo tengo un problema muy, muy fuerte con mi yerno. Y creo que es el que ya quiero, como más bien quiero soltarlo, porque hasta traigo como un tic nada más de acordarme de él, ¿no? Y pues puedo arreglar nada ahí. Doctor, ¿qué me recomienda hacer esto que está diciendo? Pues lo que dije al principio. Abandona la expectativa de que él quiera cambiar. No va a querer cambiar nunca. Ni va a querer, ni va a poder, ni va a saber. Sí. Entonces, ¿qué me recomienda? Tu hija escogió mal. Es objetivo, es un hecho objetivo. Tu hija escogió mal.
¿Quién tiene Sí. que absorber las consecuencias de sus acciones? ¿Tú o ella? Como pues mi hija, doctor. Ella. Entonces, ¿cómo le Y sirves pues me más a duele tu hija? también, ¿verdad? Indudablemente te duele, pero yo te pregunto, Ivonne, ¿cómo le sirves tú más a tu hija? ¿Sana o deprimida? ¿Triste o alegre? ¿Enojada No, pues sana, o tranquila? tranquila. Tranquila, saludable, serena. Ujú. Y es muy probable que si tú te Ujú. mantienes en esa actitud saludable, serena, tranquila, firme, cariñosa, pero habiendo abandonado la expectativa de que ese HSDP quiera cambiar, si abandonas esa expectativa, vas a conservar tu salud Ajá. y vas a ser muchísimo más benéfica para tu hija que si te ve enojada, triste, furiosa, deprimida, afectada por la clase de garrita con la que se juntó. Pues sí, doctor. Pero no sé qué actitud tomar con él, entender, porque a veces lo veo y no sé si saludarlo, no saludarlo, no sé qué actitud Te voy tomar a dar la para, receta porque infalible. sí, doctor. Mira, no la inventé yo, la inventó un santo de los más grandes santos de la historia de la iglesia, que además es doctor de la iglesia, y se llama nada menos que San Agustín. Y él dio una regla que dice así: unidad en lo esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad. Entonces, Ajá. ¿cómo conviene que lo trates? Con caridad cristiana. ¿Y cómo es eso, doctor? A ver, ¿Cómo? cortesía, amabilidad, buenas palabras, buenos gestos, buena acogida, empatía. Tú no sabes, y yo tampoco, la clase de niñez de tortura que tuvo ese sujeto. Él debe ser Ajá. una víctima de sus padres para ser como es. Sí, sí Entonces, entiendo, doctor. él es un herido de guerra, un herido de su niñez, lo cual lo hace una persona neurótica, psicótica, intratable, psicopática. Total, el peor sujeto que tu hija pudo escoger. Pero eso no lo excluye del supremo mandamiento de nuestra fe: amarlo como a ti misma. ¿Y eso cómo se hace? Pues te lo repito, con cortesía, con amabilidad, con buenas palabras, con buenas actitudes. ¿Y qué tal si de esa manera lo haces reflexionar y cambiar? Ujú. Ok, ¿Puede suceder? pero no quisiera que él pensara que estoy de acuerdo con todo lo que hizo, me doy a entender, entonces no No, sé es cómo que actuar. es muy fácil, mírala. El mismo San Agustín nos lo aclara. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Tú puedes rechazar todas las conductas indebidas, crueles, inadecuadas, psicopáticas que él tuvo o tenga. Ujú. Pero al igual que Dios, ¿qué hace Dios con el pecador? ¿Busca su Pues salvación lo quiero. o lo ama, o lo Sí. rechaza, o lo aniquila, o le da la espalda? ¿Verdad que no? No, De hecho, pues Cristo mismo lo dijo: yo vine a la tierra no por los justos, sino por los pecadores. Y hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que lo siguen siendo. Entonces, ¿qué significa esto? Tú ya le has dicho muchas veces que estás en desacuerdo con su conducta, que estás en desacuerdo con lo que hizo, hace y probablemente siga haciendo. El estar en desacuerdo con él Ujú.
No quiere decir que no lo ames como a tu prójimo. No quiere decir que no puedas practicar la caridad con él. La caridad, sobre todo, es para Muy los bien. que peor se portan. Ujú. Sí. E inclusive lo que acaba de decir dio el ejemplo exacto que me está pasando, doctor, porque pues yo lo veo bien tranquilo él y a mí me están dando unos ticos horribles en los ojos, siento que se me mueven solos, no sé, traigo un tico horrible en mis ojos. Claro, porque estás Me siento concentrada, mal. estás concentrada en la frustración de las barbaridades que él hace o que él hizo. Entonces, fíjate cómo todo lo que expliqué hoy a ti te conviene muchísimo, Ivonne. Sí, doctor. Exactamente. Abandona Ahorita por la eso se me hizo. expectativa. ¿Se te hizo Sí. qué? Ahora precisamente se me topé así de frente a frente y no le saludé y me sentí mal. Me empezó otra vez a temblar el ojo. Claro, hiciste mal. Dije, Porque lo sí, le cortés no echó la quita lo buenas tardes. valiente. Lo cortés Fue no lo que quita lo pensé, valiente. doctor. Ujú. A ver, Así es. nada más imagínate cómo abordó nuestro Señor Jesucristo a los pecadores más gruesos de su época. Cuando un cobrador de impuestos, que era un hijo de la barbaridad, abre un agujero por el techo para acercarse a Jesús, todos los apóstoles y los que están ahí lo empiezan a criticar. ¿Y Jesús qué dice? Déjenlo que se acerque. ¿Y qué Sí, hacía Jesús con los leprosos, que estaban considerados en aquella época como condenados por pecadores? En aquella época se creía que los leprosos lo eran por ser malas personas. ¿Y qué hacía Jesús con todos los leprosos que se le acercaban? Pues los curaba. Pero sobre todo, imagínate cómo hubiera tratado Jesús a la mujer adúltera si hubiera seguido tu mal ejemplo. ¿Cómo la hubiera tratado a la mujer adúltera? No lo hubiera ni volteado a ver. Ni volteado a ver. En cambio, se acercó hacia ella, le tendió la mano, la sacó del pozo donde ya la tenían lista para apedrearla, con piedras de río de 5 kilos de peso cada una. ¿Dónde están los que te condenaban, mujer? Se han ido, Señor. Levántate. Yo tampoco te condeno. Y no peques más. Ahí De está bien acuerdo clarito. a la ley judía, ¿qué debería haber hecho Jesús? Agarrar una piedra y empezar la lapidación. Sí. Entonces, si tú quieres ganártelo, si tú quieres el bien de tu hija, si tú quieres generar endorfinas, en vez de las toxinas que te están haciendo funcionar mal todo tu organismo y que te están envejeciendo, Sí. pues entonces haz lo mismo que hizo Cristo con todos los malos de su época y con todos los pecadores de toda la época de las historias de la humanidad. Y con eso genera Y endorfinas. con eso genera endorfinas, exactamente. En vez de generar las toxinas que le están haciendo temblar su ojo y envejecer su organismo. Sí. Hasta ahorita me está temblando nomás de pensar. Claro. Ay, no. Imagínate. Este tema y se me hace todo. Pues ya en esta sesión tuviste la respuesta correcta. Después de cuántas sesiones en las que has participado, esta es la sesión cumbre para ti y para muchos de ustedes. Si aplican lo que hoy expliqué. Sí. Muy cierto. ¿Correcto? Sí, doctor. Magnífico. Muchas gracias, sí lo entendí muy bien. Pues ármate de valor y adelante y ya me platicarás próximamente qué hiciste, qué no hiciste, qué obtuviste con lo que hiciste y cuál es tu caminar futuro con las normas que hoy hemos explicado. Son normas de vida. Muy bien. Perdón, profesor, una frase por ahí que dicen, nadie tiene poder, como usted lo explicó, más que el que tú le puedas
otorgar a esa Así persona. es. Nadie Pero- tiene el poder de hacerte sentir mal a menos que tú se lo permitas. Ajá. Ajá. Entonces, Sí. ella le está dando mucha importancia a lo que no tiene importancia. Exactamente. Le está dando a él Porque un no poder, tiene ella el poder de control, hacerla ella- sentirse enferma. Sí, y como ella, cualquier situación de nosotros, de cualquiera de nosotros. Por supuesto, yo también hablo por mi propia cuenta, porque también tengo mis cositas por ahí. Bien. Así es de que no se sienta mal, compañera. Todos estamos aquí en el jabón, en la casa del jabón. Y que no cae y resbala. Muchas gracias, Sí, Muy bien. doctor. Pues ya sabes qué Gracias. hacer, Ivonne, y te acompañaré en el proceso para que si te caes 1, 2, 3, 10 veces, no importa, te ayudaré a volverte a levantar, pero la ruta para ti y para todos ya está marcada, ¿ok? Muy bien, doctor. Muy bien. Gracias. Todavía tenemos un momentito más, 5 minutos más, por si alguien quiere aportar, preguntar, participar. Adelante. Y si no, pues yo le preguntaría a mi buen amigo Jesús Casas, que lo veo con el micrófono encendido. Jesús, Sí, ¿qué te pareció no, la no. sesión? ¿Qué sacaste de provecho para ti y para tu familia? Te voy a decir como nos decía un maestro irlandés en la escuela de aire acondicionado. Cuando nos iba a enseñar algo bueno, nos decía, I'm gonna put money in your pocket. E iba a poner dinero en nuestra bolsa, como diciendo, van a tener un gran beneficio. Exactamente. Ha sido muy grandiosa esta sección para mí. Y solo quiero entender bien una de las De las reglas de de los- generar endorfinas. A ver, pregúntame, Sí. ¿cuál es? Para explicártelo. la de hacer el inventario con los poderes reales. Sí. Hacer la lista de poderes que tienes tú cedidos a alguien. A ver, por ejemplo, ¿alguien tiene el poder de hacerte enojar? Pues en realidad, si yo lo cedo, Claro, entonces a partir de hoy vas a escribir un papelito que diga, yo le retiro a fulano de tal el poder de hacerme enojar. bien, y le puedo decir o Debes bien lo puedo decírselo. escribir. Debes Debo decírselo decir. y como lo dije en la sesión, idealmente escríbelo y entrégale el comunicado. A partir de hoy ya no tienes el poder de hacerme enojar. Y mantén la palabra. Eso es Bien. money in your pocket. Claro que sí. Muy bien. Sí, es uno el que tenía nada más que quería tener Duda, mayor la duda. claridad. Ahí la tienes ya explicada. Qué bueno. Disculpe, profesor, usted habló que no decir los efectos, acciones y efectos, ¿cómo? Efectos y acciones, ¿verdad? Las Fue lo que acciones, nos dijo. las acciones y los efectos de las acciones que hagas. Ajá, ok. Creo Ir que como había- llevando una nota o irme mandando un texto, hice tal cosa y pasó tal otra. Ujú, ujú. De Correcto. acuerdo, sí. La lista de las acciones que emprendas y de los efectos logrados con las acciones emprendidas. Es muy importante que el terapeuta las conozca, ¿ok? Y más ahora, Oliva, que ya entraste a evaluación y terapia, ¿no? Claro que sí. Y si haces todo lo que hoy aprendiste, pronto recuperarás tu capacidad de llorar. Ay, cuánto lo deseo. Ah, verás. Por ahí Comienza, dicen que comienza con esto que hoy aprendiste y vas a ver los maravillosos resultados. sí, siempre se dice que las mujeres somos muy chillonas, no todas. No todas somos chillonas. Bien, muchas gracias. Magnífico. ¿Quién más quiere decir algo?
Me quedan 3 minutos. Bueno, tal vez 5. Bien, pues ya le pregunté a Jesús, ya participó Ivonne, ya participó... pues le toca a nuestro buen amigo Luis Fernando, que está muy calladito por ahí, agazapado. A ver, ¿qué aprendiste en esta sesión? ¿Qué dinerito te llevas en tu bolsa, como dijo Jesús Casas, Luis Fernando? Pues la más importante yo creo que la del perdón. Muy bien, Y- qué gusto me da. A y ver, pues más que nada repíteme el concepto de en qué consiste no perdonar. es el del veneno, ¿no? Tomarme A el ver, veneno. explícalo en detalle. Porque si no lo puedes pues explicar en detalle, no lo puedes aplicar en tu vida. A ver, explícamelo. Pues es preparar una copa de veneno y tomársela uno con el fin de que el otro se muera, ¿no? Perfectamente entendido. Muy bien. Ahora sí, así sí baila mija con el Señor. Lo captaste, lo asimilaste y ahora pues ya no lo tengas en la cabeza. Ahora llévalo a la acción. Empieza a perdonar. Sí, Y esto es un acto intencional. Perdonar es una acción intencional en la cual hablaremos de ella en próximas sesiones. Aprendes a olvidar, a superar y a desechar las ofensas. Las olvidas, las superas y las tiras a la basura sí. para que dejen de ser el veneno que hasta ahora son. Y el perdón a uno mismo también, porque Por supuesto, yo creo que el que más me falta. Perdonarte a ti mismo, ¿correcto? Uh-huh. Muy bien, bueno, pues magnífica aportación. ¿Quién más quisiera aportarme algo? Y si no, haría la última pregunta de Tim Marín de Dopingüe. Tenemos a Luz, a Lupita Laguna, a María, Rodrigo, a Fabi. Tal vez que alguien comparta cuáles son sus maneras de generar endorfinas. 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 Eso, endorfinas. Endorfinas. Muy bien. Bien. ¿Alguien más por aquí? Aquí tenemos una personita muy sonriente, Lupe. Dice iPhone Lupe. A ver, Lupita, ¿cuál es tu lección que te llevas hoy para aplicar a tu vida? Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Pues es mi primer sesión que entro. Yo vivo en Estados Unidos y creo que ya cuando inicialmente entré ya tarde, ya había dado su lección. Ajá. Entonces no puedo comentar nada en el aspecto. Ahora sí que estoy en cero. ¿Quién te invitó? ¿Cómo supiste de este grupo? Por una persona en la iglesia, yo me comuniqué por mi hija. Se está inclinando a atender pues sí, novias y del mismo sexo. Qué caray. Apenas estamos contestando sus preguntas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces, a ver, ¿cómo apareces tú en nuestro chat personal? ¿Con qué nombre apareces? No sé en qué número, qué nombre la verdad. Cuando bajé el WhatsApp, soy primeriza en ese aspecto, o no sé si estoy por mi número de teléfono nada más o mi nombre, la verdad no sé cómo salgo. A ver, ¿cuál es tu nombre? Guadalupe. ¿Guadalupe qué? Tacanín. Muy bien, Guadalupe. Entonces te voy a mandar el video de esta sesión para que lo veas desde el principio. Perfecto, muchísimas Fui yo el que gracias. te invitó porque sí, estás haciendo tus pruebas, Sí. dale cierta velocidad para ya tomar el caso
y pues Sí. poder enderezar a tu hijita, que está muy joven y vale la pena rescatar su vida. Entonces, Claro. ya sé quién eres. Al rato el video se sube y mañana, por ahí del mediodía, te aparece en tu chat personal. En el de Perfecto. todos, pero así será. ¿Ok? Pues me dio Gracias. mucho gusto conocerte, Lupita. Qué bueno que aceptaste mi Gracias, invitación. igualmente. Magnífico, Sí. porque así no nos esperamos a que termine las pruebas. Se puede decir que ya empezó tu terapia. ¿Ok? Gracias, sí. Muy bien. Bueno, mis queridos amigos, pues me despido. Fue un honor, un placer estar con ustedes. Y como siempre, les mandaré una invitación a los que quieran para acompañarme a la sesión del viernes, o sea, de mañana, en la clase de La Otra Historia. No estoy pidiendo Sí, cuota, muy bien. nada más alguna aportación que quieran hacer. No es una cuota obligatoria, pero a todos los que hoy estuvieron en el grupo, los invitaré a que estén mañana conmigo en la sesión de La Otra Historia. El tema que estamos viendo es todo lo relacionado con los milagros científicamente comprobados de la Virgen de Guadalupe. ¿Ok? Muy bien. Pues Muy los bien, quiero doctor. mucho, los aprecio mucho. Estamos muy en contacto. Sean virtuosos, sean felices y nos vemos mañana. Muy buenas. Espero Gracias. escuchar sus despedidas. Buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas noches. compañeros. Buenas Muchas noches gracias. a todos. Buenas noches. doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Ivonne, Lupita, Guadalupe.